No, todavía no, Buenas, todavía no. Ahora, ya. buenos días, buenas tardes. Vamos a hablar hoy del arte mudéjar en la provincia de Sevilla y en general del arte mudéjar como un debate historiográfico que existe en torno a este tema, porque para unos es un estilo, pero para la mayoría de los historiadores creemos que debe ser considerado un fenómeno de hibridación cultural en donde hay elementos de la cultura cristiana y de la cultura musulmana. Como sabéis, el concepto de arte mudéjar se impone a partir de 1857, cuando Amador de los Ríos, en el discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues introduce este tema. En realidad, el descubrimiento del arte mudéjar no es de los españoles, sino de todos los curiosos impertinentes que van llegando con el romanticismo a España y van descubriendo que aquí hay un oriente, como ellos decían, cómodo, en el sentido de que no había que viajar tan lejos y que era más cómodo que el oriente real, el oriente medio, donde ellos encontraban una cultura exótica. Los españoles nos damos cuenta en ese momento con Amador de los Ríos, momento del nacionalismo también, de todos los nacionalismos, el origen de todos los nacionalismos, cuando nos damos cuenta que tenemos algo diferente que el resto de los europeos, que es un componente artístico que nos destaca y les llama la atención a los demás. Exactamente no es un estilo porque no tiene la evolución característica de los estilos europeos, sino es que es más bien una constante, un elemento más, un ingrediente de la cultura española, ¿no? Y además no tiene una evolución lógica como los otros estilos, es decir, un nacimiento, una evolución, un crecimiento y una decadencia, sino que se mantiene prácticamente igual desde sus orígenes medievales hasta prácticamente, podríamos decir, que llega hasta el siglo XVIII y yo diría que incluso en el XIX y en el XX hay todavía ramalazo. Por otra parte, el hecho de que se conozca en el siglo XIX, a raíz del crecimiento del nacionalismo, pues hace que se extienda en forma de neomudéjar por todas las estaciones de ferrocarril, por todas las plazas de toros de España, por los kioscos de música, etc. De tal manera que, queramos o no, hay que contar con él a la hora de hablar del arte español. Bueno, dicho esto, tendríamos que empezar a ver cuáles sus causas históricas. En primer lugar está el tema de la conquista castellana de Andalucía, que como sabemos se va haciendo desde el noreste hacia el suroeste en un primer momento y luego finalmente hasta el sureste, que será la última parte entre 1484 y 1492. En esa manera de implantarse va a haber una evolución también en lo que es la influencia de lo islámico en la cultura cristiana. Y muchas veces lo mudéjar está relacionado también con la presencia o no de musulmanes en los territorios que van a quedar en manos de los cristianos. Es importante recordar que hay dos maneras de conquistar Andalucía, que una es por asalto, por conquista militar y otra es mediante pacto. Dependiendo si hay pacto o no, hay más mudéjares viviendo en el territorio español, en el territorio andaluz, y por tanto más posibilidades de que hubiera albañiles y artesanos mudéjares en las construcciones. Otro tema importante es quiénes son los mudéjares. Bueno, pues los mudéjares son los que se quedan, ¿no? Los musulmanes que se quedan. Pero hay que caracterizarlos fundamentalmente por su situación jurídica y sobre todo económica. El hecho de la cantidad de
impuestos que se le imponen precisamente desde el punto de vista económico, que le hace prácticamente inviable una vida tranquila, ¿no? El diezmo al rey, el diezmo a la iglesia, el impuesto de capitación y otros impuestos más que son propios incluso del mundo islámico, que son heredados, ¿no? Recordemos que se llama modernamente, porque ellos no se llamaban mudéjares, del árabe mudayán, a las poblaciones musulmanas sometidas que vivían en medio de los cristianos, ¿no? Son los habitantes autóctonos de Al-Ándalus, que viven en los reinos cristianos. Se les llamaba también moros del rey, moros horros, porque formaban comunidades fiscales y aljamas de moros. En Sevilla el 40% eran alarife y hasta el 65% podríamos decir que estaban ligados al fenómeno o a la actividad de la construcción. Hay un cambio fundamental que supone la revuelta de los mudéjares contra Alfonso X, el Sabio, entre 1264 y 66, y hace que muchos de estos musulmanes que se han quedado pues se vayan retirando y se vayan incluso emigrando al reino nazarí o incluso al norte de África. Es difícil imaginarse cómo pudieron lograr sobrevivir cuando se rebelaron ante el incumplimiento de los pactos convenidos con Fernando III. Se les fue obligando a emigrar de un lado para otro, ¿no? Hay testimonios directos de algún mudéjar que se queja de haberse ido de Sevilla a Jerez, de Jerez a Tarifa, y finalmente tenido que irse de Tarifa a Gibraltar y finalmente saltar el estrecho, ¿no? Los mudéjares sevillanos se localizan en la ciudad de Sevilla, concretamente en la zona del Alcázar, en la Morería, que es lo que está marcado en verde, pero no están, podríamos decir, en un gueto cerrado, sino que están bastante difuminados, aunque más concentrados en la zona de la Morería, junto a la parroquia de San Pedro, pero también están en la zona de Santa Marina, están cerca de las Atarazanas, cerca también de la parroquia de la Magdalena, etc. En la zona de las Atarazanas, lógicamente, hay musulmanes, porque, entre otras cosas, trabajan en la conservación de tanto de las Atarazanas como del Alcázar. En realidad, la conservación de estos musulmanes era estratégica en el sentido de que eran los que conocían las conducciones de agua, los que conocían también el tema del mantenimiento de las defensas de la ciudad, etc. Y por eso fueron francos, fueron moros libres, ¿no? A pesar de que Sevilla se conquista mediante asalto y por tanto debieron de expulsarse a la mayoría, pero los moros del Alcázar y de las Atarazanas quedaron. También es importante recordar la diferencia entre mudéjares y moriscos, ¿no? Es decir, tanto los convertidos al catolicismo con anterioridad de forma voluntaria como los que lo hacen obligatoriamente a partir de 1502, se denominaron moriscos. Muchos siguieron con sus costumbres musulmanas, incluso profesando encubiertamente el Islam. Precisamente el bautismo no mejoró su situación, y fueron siempre una minoría marginada, ¿no? Pero fijaros cómo con el tiempo el número de mudéjares va disminuyendo. Por ejemplo, a finales del siglo XV eran ya unos 32 familias las que quedaban. Se les obliga a convertirse o emigrar, como hemos dicho en 1502, y vemos que la descripción que hizo Wagner precisamente, que documentó Wagner, de la mezquita y del mobiliario da pena, ¿no? Es una cosa absolutamente ya marginal lo que queda. En 1502, ¿no? Cuando se confisca esa mezquita, prácticamente una estera y poco más lo que quedaba. Además había que contabilizar, además de estas
32 familias hay que contabilizar a los esclavos y a los prisioneros de guerra, que son los que siguen manteniendo la presencia de moriscos en nuestra zona, que es bastante menor que la que se da en Andalucía oriental, ¿no? ¿Cómo eran estos moriscos? Y posiblemente los mudéjares, pues vestían de esta manera, que precisamente gracias a un ilustrador alemán se conservan estos dibujos en la biblioteca de Múnich. Luego fijaros cómo la xenofobia los hace de alguna manera representar bastante tremendamente cómo ocurre con este sacerdote que justifica la expulsión de los moriscos ya en épocas de Felipe III. Dice, eran torpes en sus razones, bestiales en su discurso, bárbaros en su lenguaje, ridículos en su traje. Comían cosas viles, hasta en esto han padecido en esta vida por juicio del cielo, como son fresas de diversas harinas, fresas que son realmente moliendas, ¿no? Lentejas, panizos, fijaros qué cosas tan sanas y tan buenas comían, ¿no? También fijaros la visión de Cervantes, que muchas veces resulta ambigua, porque por un lado lo hace a un morisco, lo hace autor del Quijote, autor anónimo del Quijote, y por otro lado, y también quizás de una manera irónica, lógicamente, él no debía de tener muy buen concepto precisamente porque había estado preso en Argel, ¿no? O cuántas y cuáles cosas te pudiera decir Cipión, amigo de esta morisca canalla, ¿no? Si no temiera no poderlas dar fin en 2 semanas, y si las hubiera de particularizar no acabara en 2 meses, ¿no? Mas, en efecto, habré de decir algo, y así oye en general lo que yo vi y noté en particular de esta buena gente. Por otro lado dice eso otro, ¿no? Incluso en el Quijote habla en la segunda parte, al final habla de un morisco ricote, ¿eh? Que no lo pone tampoco muy mal, ¿no? Es decir, que hay una cierta ambigüedad en su trato. Incluso en el discurso de los perros, hay alguna anotación también positiva. Entonces, ¿qué es el arte mudéjar, ¿no? Ya hemos comentado algunas cosas. Recordar que tanto Amador de los Ríos como don Diego Angulo Íñiguez son podemos decir, los principales autores que definieron concretamente el arte mudéjar en su esencia, y sobre todo don Diego en la arquitectura mudéjar sevillana. El arte mudéjar se podría definir como el fenómeno de la pervivencia de la arquitectura y del arte hispano-musulmán tras la conquista cristiana del territorio de Al-Ándalus. Una tradición de amplias dimensiones por su extensión y cronología, que lógicamente tiene una repercusión muy importante en Andalucía como heredera cultural y espacial de Al-Ándalus. Otro rasgo que tiene es el desarrollo tan amplio, ¿no? Desde el siglo XIII hasta muy avanzada la Edad Moderna. Y hemos dicho que incluso en la cerámica, en la carpintería, llega hasta el siglo XVIII, como podemos ver pues, en trabajos de carpintería barroco, o en esa cerámica que estamos viendo en el ángulo derecho inferior, que está mezclando el nombre de Jesús y de María pues, con una cruz en cuyo interior hay elementos mudéjares decorativos. Y es una pieza de final del XVII. El fenómeno mudéjar no es un estilo, sino un conjunto de gustos, de tradiciones artísticas, de técnicas que identifican y caracterizan el arte hispánico y que son de raíz andalusí. Hay varias etapas. Una primera que sería 1248-1350,
tras la conquista cristiana hay un predominio de las construcciones góticas con muy pocos elementos de influencia islámica. En Santa Marina hay que buscarlos con lupa, ¿no? En la iglesia de Santa Marina, y lo mismo ocurre en la iglesia de Santa Ana. Solo a lo mejor podemos advertir como islámico el uso masivo del ladrillo, pero eso no significa que no sea la estructura gótica. En eso, tanto Azcárate como Rafael Come han dicho que realmente es una arquitectura gótica con rasgos mudéjares. De ahí, hacia 1350, 1450 se ha superado la rebelión mudéjar y se desarrolla plenamente el arte mudéjar como síntesis cultural. Parece que al final caemos en la admiración hacia lo islámico después de un intento por imponer el estilo propio de los europeos. Ocurre en el Alcázar de Sevilla, pero ocurre también en las iglesias. Son Omnium Sanctorum, estamos viendo el ábside de Omnium Sanctorum, las puertas laterales de Omnium Sanctorum y la torre de Omnium Sanctorum con esa decoración de cerca como la Giralda. Hacia 1450, la Catedral de Sevilla se convierte en el referente constructivo de todo el siglo XV, frenando el proceso de expansión de los mudéjar y volviendo a las iglesias góticas. Por ejemplo, ya se está empezando a construir las grandes iglesias parroquiales de Carmona, de Utrera, etcétera, y se van a hacer en estilo gótico imitando a la catedral. Sin embargo, se mantiene lo mudéjar. ¿En dónde? Pues, por ejemplo, en la cúpula del Alcázar, en el coro de la Catedral de Sevilla, en algunas portadas de ladrillo acramilado como Santa Paula, etcétera. Y finalmente podríamos decir que hay una fase última. Ni el gótico ni el renacimiento han agotado la vitalidad del mudéjar, pero es que algunas fórmulas del mudéjar, como son las techumbres, pues se van a mantener mucho más, hasta el siglo XVIII, después del terremoto de Lisboa, incluso. Por ejemplo, estamos viendo los carmelitas de Utrera, que son contemporáneos a Velázquez, o la armadura de Santa Paula, que también es contemporánea a Velázquez, o la iglesia de Saltera, que estamos viendo en el ángulo inferior derecho. ¿Cómo es la ciudad mudéjar? Pues una ciudad defendida con multitud de torres, como es la ciudad de Sevilla, que nos representan en el banco de la catedral, del retablo mayor de la catedral de Sevilla. Aquí estamos viendo multitud de torres, unas torres que son defensivas de los propios nobles, otras que son de la muralla y otras de las iglesias, ¿no? ¿Y cómo es el templo? ¿Qué características tienen los templos? Pues un templo de tres naves, con ábside bien. Un ábside principal como en la iglesia de Santa Marina y luego una serie de capillas adosadas, o un ábside triple como en Santiago de Carmona o en Santa María de las Nieves de la Algaba, etc. El modelo, podríamos decir, más generalizado es el de la ermita de Gelo, con ábside de bóveda de paños o bóveda esquifada, ¿no? Sobre todo en el Aljarafe. Y luego tenemos también la iglesia de una sola nave, que será característica de los conventos. Los pilares, como estamos viendo, y los arcos, pues son arcos apuntados fundamentalmente, pero también los hay de herradura apuntada, como el San Marcos de Sevilla o como la iglesia del Castillo de Lebrija, etc. El modelo parroquial sevillano, que es el primero que se impone, que procede de las iglesias que también llamadas de la Reconquista o de la conquista cristiana, que se desarrollan desde Jaén a Córdoba y que van llegando a la ciudad de Sevilla después de la conquista, después de 1248. Y es el caso de Santa Marina, ¿no? Este modelo característico de una iglesia gótica, podríamos decir, pero que está construida con ladrillo, que tiene armadura de tradición
islámica, pero también cristiana, porque esas techumbres con tirantes, etcétera, pues hay quien discute que sea su origen islámico o que sean también cristianas, como lo dice el historiador y arquitecto Enrique Nuere, ¿no? Bueno, ahí tenéis las portadas, tenéis las bóvedas características de esta iglesia y toda la tipología de portadas que se dan posteriormente. La de San Marcos, perdón, la de Santa Lucía, que es del modelo más primitivo, la portada más antigua de Onium Santorum, que también pertenece al modelo de Santa Marina, y luego la más avanzada, que ahora sabemos incluso la cronología de 1420, es decir, que es lo curioso es lo conservador que es, porque si esta es de finales del 13, principios del 14, y esta es de final ya del siglo XV avanzado, pues prácticamente no se ha movido el modelo. Y cómo se van ganando en decoración iglesias como la de San Pablo de Analcázar, que tenemos a la derecha. Fijaros, las portadas de las jarafes son mucho más planas, son en ladrillo y tienen más elementos de la tradición islámica, ¿eh? Lo mismo ocurre pues en San Eustaquio de San Lucas la Mayor, la iglesia de Talara, de Castilleja de Talara, de un despoblado que pertenece a Benacazón, también está, que es de San Eustaquio. Y fijaros, pues los tipos de bóvedas que hay, las torres, que son torres de Carmona, torre de Alcalá del Río, torre de Santa Marina, y las torres de la sierra que son más extrañas en el sentido de que son torres fachadas, ¿no? También se da excepcionalmente en algún caso en Carmona, en las torres fachadas, ¿no? Como en San Bartolomé o en San Felipe. Y fijaros también los modelos de torres que se dan en la campiña, en Santa María y San Juan de Marchena. Pero fijaros que llegamos hasta el siglo XVII y en Salteras, en este pueblo de las Jarafes, se sigue haciendo en el siglo XVII una iglesia que tiene la misma estructura que las iglesias mudéjares tradicionales, ¿no? Siglo XVII estamos hablando, ¿no? Por tanto, hablamos del carácter conservador de la arquitectura mudéjar, manteniendo unos modelos de portada y de estructuras arquitectónicas, pues hasta prácticamente el siglo XVI, en algunos casos incluso con posterioridad. Por ejemplo, la portada de Santa Ana de Triana y la portada de Lora del Río, que es de la época de los Reyes Católicos, ¿no? Es decir, que estamos hablando ya de un conservadurismo exacerbado. Las variantes comarcales son muy llamativas, ¿no? Es decir, como en lo que es una provincia mediana como es la andaluza, pues podemos ver variantes como las torres fachadas que hemos comentado en Cazalla de la Sierra, las portadas, en este caso con unas arquivoltas más escalonadas, utilizando indistintamente piedra y ladrillo, porque claro, allí el material es la cantería es más abundante. Esta es la iglesia de Alanís y que tiene también esa gran torre fachada, pero por lo demás es una iglesia que sigue el modelo que hemos dicho parroquial sevillano, heredado, como estamos viendo, de las iglesias de la Conquista. La peculiaridad que hay precisamente en la sierra es el uso, sobre todo para ermitas y para iglesias de mediano tamaño, de lo que llamamos arcos diafragmas, ¿no? Que son típicos del Levante, por ejemplo, de las atarazanas levantinas y barcelonesas.
pero no son tan abundantes en Andalucía. Y sin embargo, en la zona de estepa y también existen. Y en Coria del Río, ¿no? Es decir, curiosamente hay muchos en la sierra y bastantes menos en otras zonas de la provincia. Pues estamos viendo también que en Alanís nos podemos encontrar otro tipo de iglesia con pórtico, ¿no? Perdón, en Alanís estoy diciendo, en Guadalcanal, en Guadalcanal, con una iglesia similar a la de Alanís, con la torre fachada, pero con un pórtico. Esta es la iglesia de Santa Ana de Guadalcanal, que ha sido recientemente rehabilitada. Tanto la de Alanís, la iglesia mayor de Alanís, que conserva ese maravilloso retablo gótico, como la de Guadalcanal, pues tienen, sin embargo, la mayor de Guadalcanal, conservan pues la estructura de cualquier iglesia parroquial sevillana. En el Aljarafe, sin embargo, sí encontramos variantes. Por ejemplo, el hecho de que determinadas torres estén exentas, están separadas de la iglesia, como recuerdo de los alminares. El hecho también de unas portadas de ladrillo, y como veremos los ábsides con bóveda de paño. Es el caso, por ejemplo, de Castilleja de Talara, como hemos comentado, y también en La Vega se dan, en Alcalá del Río, pues se dan este mismo tipo de iglesias clásicas que hemos llamado de la conquista o del modelo sevillano de parroquia, ¿no? Lo mismo que en la campiña. Quizás en la campiña pues podemos encontrarnos pues el uso también alternativo de cantería para las portadas por aquello de poner en valor la entrada, la portada como entrada al ámbito sobrenatural, pero también el ladrillo, es decir, no son excluyentes ni una ni la otra. Los otros tipos de edificios que podemos encontrar en Mudéjar pues son los palacios, y el modelo, lógicamente, es el Palacio del Rey Don Pedro, construido, como sabéis, en la década de 1360, y que está trabajando en él pues alarifes que proceden de Granada, que proceden de Toledo y demás. Este será el modelo de palacio para todos los nobles que viven en la ciudad de Sevilla, y se repetirá pues en el Palacio del Marqués de la Algaba, por ejemplo, pues que es uno de los más modernos, pero desde antiguo, el Palacio de Altamira, el Palacio de los Olea, la Casa de los Olea o la Casa de Pilar. Pero también hay otros modelos que son los castillos residenciales, como la Torre de la Reina, que está en terrenos de, no sé si, de la Algaba quizás, ¿no? O de la Rinconada. Y luego están también las fortalezas mudéjares. Quizá el modelo pueda ser el Castillo de las Aguzaderas, con siempre una torre de homenaje importante, como ocurre también en Utrera, que es la cabeza o el lugar de reclutamiento de todas las fuerzas cuando iban a ser cristianas, cuando iban a luchar en la frontera contra las hordas invasoras musulmanas desde el reino nazarino. Era la cabeza de la banda morisca. Y lo mismo ocurre en Alcalá de Guadaira o en el Castillo de la Luna de Mairena. Hay también otro modelo que son las torres fortaleza vivienda, que son el caso de la Torre de los Guzmanes o el caso también de la torre antigua de la casa del Marqués de la Algaba. Hay dos elementos. Una, la torre, que es la fachada del Palacio del Marqués de la Algaba, y otro, el palacio en sí,
que es una construcción ya de época moderna, porque es de la época de Carlos V, ¿no? Y también hay al contrario, es decir, que sea una torre defensiva importante en la defensa del Guadalquivir, que es la torre de Villadiego en Peñaflor, y al lado pues se ha construido una iglesia mudéjar, donde está la patrona, que es la Virgen de Villadiego. Y la estructura del edificio es esta que estamos viendo, con una bóveda de paño conectada precisamente con esta iglesia, esta torre vigía. Por supuesto que también hay otro modelo mudéjar interesante, que serían los conventos o los monasterios. El monasterio cristiano, en este caso, más típicamente mudéjar y que hace de modelo, por ejemplo, para la Rábida y para otros monasterios andaluces, es el de San Isidoro del Campo, fundado por Guzmán el Bueno, como todo el mundo sabe, etcétera, y que tiene un hondo carácter mudéjar, pero también gótico, en el sentido de que son dos iglesias unidas, y quizás lo más mudéjar sea precisamente los claustros y la decoración pictórica. Ese modelo se vuelve a repetir en los conventos de clausura de Carmona, como Santa Clara o Marchena también, el desaparecido de Santa Clara, que era muy parecido a este, y el de la Concepción, ¿no? El de la Iglesia de la Concepción, desgraciadamente en muy mal estado ahora, ¿no? El del convento de la Concepción de Carmona. Pero esas estructuras mudéjares se mantienen, como hemos dicho ya, pues en el convento de las Carmelitas de Utrera, que es de 1600 y pico, con Velázquez ya nacido y formalizando su estudio en el taller de Pacheco, ¿no? Es decir, que nos puede resultar extraño. O este grandioso, quizá la más grande armadura que se conserva en nuestra provincia, que es la del el santuario de Consolación de Utrera, que es una maravilla, a pesar de que está muy transformada por el neomudéjar impuesto nacionalista, impuesto en el siglo XIX, ¿no? Había también casas mudéjares, ¿no? Como se conservan en la plaza de Carmona, ¿eh? y los modelos de palacio que estamos viendo en estos planos. El palacio típico, pues podría ser la casa de Pilato, pero ya sabéis que en él se dan también la presencia de elementos renacentistas, porque no está reñido una cosa con la otra. Por un lado, la arquitectura islámica se tiene como referente nobiliario por su exquisita decoración, pero también las novedades que vienen de Italia no se desechan, sino que se añaden, ¿no? Y se mezclan, ¿no? El mudéjar es la recuperación del arte clásico, es decir, se entiende como mezclado lo antiguo del mudéjar con lo antiguo, con la recuperación de lo antiguo clásico, ¿no? Sin ningún problema. Y luego fijaros también cómo la tradición arquitectónica local, lo mudéjar, se impone en la construcción de tinaones, de bodegas, de fuentes, el caso de una hacienda de la Jarafe, San Ignacio de Torrequemada, o en esta fuente de Utrera, la fuente de los 8 Caños, o en las construcciones mucho más tradicionales y podríamos decir funcionales, como los molinos de Alcolea o los de Alcalá de Guadaira. Al final, fijaros que el arte mudéjar se caracteriza por ser funcional, flexible y adaptable, pues se mezcla con cualquier cosa y sirve para prácticamente todo. Fijaros, la caída del cimborrio en la Catedral de Sevilla se propuso como solución a partir de su derrumbamiento en 1511
la posibilidad de haber puesto una armadura mudéjar para cubrir el crucero. En realidad, la pervivencia de los mudéjar se hace todavía más evidente en la arquitectura popular. Es decir, en las haciendas como estas de los jesuitas en la zona de Utrera, o las haciendas de la Jarafe que acabamos de ver, ¿no? Es decir, el arte mudéjar tiene un carácter utilitario. Se obtiene un perfecto engranaje al superponer técnicas constructivas y decorativas de diversa extracción, ¿no? Y cómo trabajan en gremios independientes, que eso es muy curioso. El alarife es el que diseña el edificio, los albañiles lo construyen, los canteros añaden las portadas, los azulejeros añaden la decoración, los carpinteros, los yeseros, etc. Aunque se ha relacionado siempre con obras de carácter popular, pero ya hemos dicho que precisamente los que lo mantienen más son los nobles, son la élite. Es curioso, porque el rey da ejemplo cuando elige lo mudéjar para hacer el palacio, el Alcázar de Sevilla, pero es que el duque de Arcos, pues los Rivera, al elegir sus palacios, hacen lo mismo. Fijaros que para tener cerrado el edificio mudéjar hace falta los elementos decorativos que hemos comentado, la carpintería. Estos son restos de los canes de la armadura original de San Marcos, que se incendió varias veces, y lo único que se conservan son estos del Museo Arqueológico de Sevilla. No olvidemos la importancia de la carpintería y la importancia de don Diego López de Arenas como alarife y geómetra, que cuando ya se estaba olvidando las técnicas de la construcción y de la carpintería, recupera, lo mismo que Pacheco hace con la pintura, hace un recetario y explica muy mal, por cierto, cómo se hace la armadura, ¿no? Las armaduras mudéjares, ¿no? Bueno, fijaros lo poco evolucionado que está desde las armaduras, o en este caso un alfarje plano del Alcázar del siglo XIV, y que es, como hemos dicho, de las Carmelitas de Utrera, que es de las primeras décadas del siglo XVII. Incluso de Santa María la Mayor, de Sanlúcar la Mayor, que es posterior al terremoto de Lisboa, o de Saltera, que es del siglo XVII. Pues los carpinteros, como sabéis, tenían la consideración de geómetras, eran maestros capaces de construir cubiertas y de diseñar las complejas decoraciones geométricas. ¿Cómo lo hacían? Pues era a base de cartabones, fundamentalmente, de cartabones muy sencillos. No era tan complicado, lo que pasa que lo explicaban muy mal. Sobre todo Diego López de Arenas, que ha costado mucho trabajo realmente revelar cuál era el secreto de estas techumbres. Y se ha hecho precisamente gracias a la tecnología moderna, a utilizar ordenadores, etc., como ha hecho Enrique Nuere. Bueno, pues aquí tenéis las muestras de estas carpinterías, y luego fijaros también lo importante de la pintura, que fue el primer elemento que decoraba precisamente los zócalos de los edificios, y tenemos una muestra singularísima como todo el conjunto de San Isidoro del Campo, ¿no? En las pinturas del arrimadero, tanto de la parte de la hospedería como del claustro de los muertos. Tenéis aquí. Y luego fijaros cómo eso pasa a los recubrimientos cerámicos. Esos trazados se utilizan primero en los alicatados, que son esta técnica, como estáis viendo, casi de tesela, de cortar los azulejos de colores e insertarlos de esta manera, como estáis viendo en la decoración, por ejemplo, de los muros del patio de las Doncellas del Alcázar, o del pavimento de Santa Clara que tenemos expuesto
en el Centro Mudéjar de Sevilla. Y luego eso se pasa también al azulejo, porque claro, era mucho más cómodo grabarlo en un azulejo, marcarlo, que no cortarlo y hacerlo de una manera más industrial. Las yeserías sería el otro complemento decorativo de los edificios. Aquí tenemos un fragmento del Alcázar. Y luego un concepto importante que nos interesa, que es precisamente el neomudéjar. ¿Qué es el neomudéjar? Pues el estilo que a raíz del discurso de Amador de los Ríos se expande por España de alguna manera exhibiendo músculo y diciendo los españoles somos mudéjares. El estilo nacional español es el mudéjar. Y eso va a llegar desde prácticamente mediados del siglo XIX, pues hasta por lo menos, y todavía continúa, hasta la exposición iberoamericana de Sevilla con el regionalismo, que es precisamente a raíz del uso del ladrillo y de las técnicas tradicionales, la consagración de lo que podríamos decir el neomudéjar. Entonces, ¿cómo distinguimos el arte mudéjar? Pues por la utilización de materiales autóctonos, el uso simbólico de otros materiales, la cantería para portadas y zonas nobles, como el presbiterio, donde se produce el misterio de la Eucaristía, utilización de cerámica, pintura y dorado, como hemos visto, son espacios sencillos y polivalentes, y una articulación basada en un criterio de jerarquía y no de simetría en la distribución de los arcos y de los vanos, ¿no? Es decir, un poco en contra del criterio general, podríamos decir, europeo, de la simetría axial. Y luego una eficacia técnica, posibilidad de crear todo tipo de espacios, desde cubrir una ermita, el cimborrio de la Catedral de Sevilla, como hemos dicho, una atarazana, un granero, un palacio. Esa versatilidad es la que le dio carta de naturaleza. Vamos a ver un ejemplo singular, porque hay muy poco mudéjar en la zona de la comarca de Estepa. Bueno, hay más de lo que parece, en el sentido de que las técnicas tradicionales se imponen. Yo, por persona, por familia y demás, he veraneado mucho cuando pequeño en la Roda de Andalucía, mientras que era natural de la campiña sevillana. Yo nací en Aral, entonces estaba acostumbrado a las portadas y al buen hacer de los albañiles de Aral, que fueron los que utilizó Aníbal González para la construcción de muchos de los edificios de la exposición iberoamericana, precisamente. Y sin embargo, yo en casa de mis tíos veía unas cosas muy raras, que era, por ejemplo, el uso de rollizos y de unos forjados muy sencillos, a base de caña y de yeso, para los soberados. Y decía, qué cosas más raras. Y unas cuerdas amarradas. Claro, luego me he enterado que eso es de tradición nazarí y que por tanto también en esta zona, aunque sea diferente, pues hay unos rasgos tradicionales de tradición islámica, es decir, el uso del yeso y de la caña. Pues fijaros qué curioso que aparentemente en la zona de Estepa pues no se ve tanto mudéjar. Solamente en el Cerro de San Cristóbal que estamos viendo, pues ya tenemos aquí, sin embargo, una torre a homenaje muy típica, muy parecida a las que hemos visto en la banda morisca, y por tanto en la zona de Alcalá o en la zona de Utrera. También vamos a ver una iglesia mudéjar prácticamente destruida, pero que quedan todavía restos al pie de la gran mole de Santa María de Estepa. Estamos viendo la torre homenaje, estamos viendo elementos en Estepa pues, como arcos de herradura, en algún caso.
una torre muy parecida a la de los Guzmán, como estamos viendo, o la torre del homenaje del Castillo de las Aguzaderas. Fijaros, en esta parte de Santa María de la Asunción de Estepa podemos ver también cómo hay una tradición mudéjar en la portada, con su alfiz, y sobre todo en su interior, que no lo he encontrado, que tiene arcos diafragma, como los que podemos ver en estas otras arquitecturas, podríamos decir, funcionales precisamente de cortijos de la zona, ¿no? Fijaros, en el cortijo Casablanca bueno, para unos está en el término de Gilena y para otros está en el término de Pedrera. Me da igual. Se ven esta técnica de los rollizos y de las techumbres para sostener el soberano que estábamos comentando. Y incluso en esta foto de Gilena, pues se ve cómo eran las acequias y por tanto los elementos tradicionales de la carpintería o la arquitectura del agua, ¿no? De la arquitectura propia del agua de tradición islámica. O en esta hacienda de Ípora, ¿no? Que vemos las techumbres típicas de una hacienda andaluza, o incluso en este juego de las tejas de Gilena, ¿no? Que estamos viendo que incluso muy reconstruidas, porque estas están reconstruidas, tenemos todavía elementos de esa tradición de las cubriciones a dos aguas, etc. Incluso podemos encontrarnos en agua dulce neomudéjar de este tipo, ¿no? Es decir, la huerta de las almenas, como estamos viendo, pues es el gusto por la recuperación, un ejemplo del gusto por la recuperación de esa idiosincrasia de la arquitectura española, el gusto por las almenas, el gusto por los arcos de herradura, que vemos también, o que hemos visto en las plazas de toros, en las estaciones de ferrocarril de toda Andalucía. Bueno, y con esto queremos acabar y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y buenos días.